a operadores. Bien, ya hemos visto los fenómenos que están dinamizando la logística, ya hemos visto cuál es la situación de la logística y de la subcontratación logística en Europa, ya hemos visto cuál es la situación del mercado logístico. Pero, ¿y el cliente? La compañía que está pensando en subcontratar. ¿Cuáles son las principales razones que empujan la subcontratación? Evidentemente, una razón muy importante para subcontratar es reducir costes. Es decir, aprovechar las economías de escala que puede ofrecer un operador. Otra razón para subcontratar es mejorar el servicio. Otra tercera puede ser reducir inversiones, enfocarse en el negocio de cada uno, o de zapatero a tus zapatos, y flexibilidad de costes, es decir, traducir o pasar los costes fijos a costes variables. Y si yo les pregunto, bueno, ya está la imagen, ¿cuál es la principal razón para subcontratar? Pues mire, hace unos años la principal razón para subcontratar, y esto lo dice un operador, lo dice Salves en Logística, era disminuir costes. Pero hoy, o desde hace algún tiempo, la principal razón para subcontratar es mejorar el servicio. Si el cliente logístico encuentra en la subcontratación estas razones, ¿en qué condiciones se suelen dar procesos de subcontratación? Pues cuando alguien hace una auditoría logística y ve que sus costes logísticos son altos o que su calidad de servicio no es la adecuada. Estas son circunstancias que empujan a alguna compañía en pensar en externalizar su logística. Otra circunstancia, cuando alguien está diversificando su negocio, está introduciendo nuevos productos o se está creando nuevos canales, estos canales requieren inversiones logísticas y para reducir inversiones quiere o piensa en la subcontratación como fórmula para resolver esas nuevas necesidades logísticas. Otra circunstancia, cuando alguien está expandiéndose geográficamente. Es el típico caso de la multinacional que está aterrizando en un país y que su logística la quiere resolver, decide resolverla subcontratando al mejor operador logístico en ese país. A veces en los sistemas logísticos, las organizaciones logísticas, las estructuras logísticas envejecen y es necesario hacer inversiones para renovarlas. Bueno, cuando estas inversiones a veces son cuantiosas, pues también se opta por subcontratar. Y por último, una razón muy típica para subcontratar es en aquellos sectores donde exista una demanda variable o una gran estacionalidad. La compañía dimensiona sus estructuras logísticas para los volúmenes de trabajo medios y cuando existe una punta de actividad, subcontrata durante un periodo pues, a un operador para absorber esa punta de actividad. Bien, cuando preguntamos a los clientes logísticos, a las compañías que están pensando en externalizar, les preguntamos cuáles son los factores que ellos valoran a la hora de decidirse por un operador y no por otro, cuáles son los principales factores que valoran. El primero es la cobertura y las instalaciones que tiene el operador. Evidentemente, si necesitamos desarrollar una operación logística en un área, pues buscaremos un operador que pueda darnos esos servicios en ese área. Y además checaremos cuál es el estado de sus instalaciones y cuál es el estado de sus activos. Otro factor que se valora son las capacidades operativas del operador. Si la gama de servicios que me ofrece es la que yo estoy demandando, o cuáles son los tiempos de respuesta, o si tiene capacidad de respuesta ante determinadas urgencias. Cada vez más se está valorando la capacidad de gestión e información. Nuestras capacidades para controlar y gestionar inventarios, para capturar y procesar pedidos, para emitir documentos, para controlar la trazabilidad, para planificar las rutas, etcétera, etcétera, etcétera.
Otros factores, la experiencia que la compañía tiene en el sector. Normalmente cuando alguien de un sector está pensando en externalizar, con las primeras operadores logísticos con los que contacta son los operadores logísticos que están teniendo alguna experiencia en ese sector para aprovechar la experiencia que ese operador tiene. Se valora también la estabilidad financiera. Estamos hablando de contratos a largo plazo y por tanto estamos hablando de compañías que nos tienen que asegurar el servicio ahora y después. Y evidentemente revisar el estado financiero del operador pues es una razón, es algo que es ineludible. Cada vez se valoran más los servicios de valor añadido que pueda prestar el operador, si puede embalar productos, si puede hacer montajes finales, si puede hacer verificaciones, si puede hacer reparaciones, si puede hacernos servicio postventa, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que también se valora, y yo creo que es muy importante, es revisar la dirección estratégica del operador. Es decir, hacia dónde está encaminándose el operador. ¿Ese camino coincide con los servicios que yo pueda pedirle en el futuro? El operador, en el futuro, yo como negocio para el operador, ¿seré una isla o seré uno más, un cliente más del sector donde este operador es un experto? Eso es muy importante, porque eso es algo que nos está asegurando que el operador pueda servirnos lo que hoy le estamos demandando y lo que podamos demandarle en el futuro. En definitiva, lo que más se valora a la hora de elegir un operador es la confianza que ese operador nos esté transmitiendo. No hay otra cosa, pero eso es en todos los procesos de externalización logística o de externalización de lo que sea. La confianza es la clave en nuestros lazos, en las relaciones entre el cliente y el operador. Bien, ya hemos repasado cuáles son las principales características de lo que hemos denominado entorno logístico actual. Ya hemos analizado el mercado logístico. Hemos analizado también al cliente. Hemos analizado a las empresas que están pensando en externalizar. ¿Cuáles son las claves competitivas? Pues siempre la misma. Adaptarse al mercado y adelantarse a las expectativas del cliente. Si a todo lo que hemos dicho hasta este momento le aplicamos esa fórmula, seguro que podemos desarrollar una larga lista de líneas estratégicas que un operador pueda diseñar. Yo prefiero en este momento ser menos exhaustivo y más preciso y destacar lo que, desde mi opinión, son las claves competitivas, las líneas estratégicas más importantes a la hora de direccionar un negocio de subcontratación logística. La primera es esta: globalización versus especialización. Bueno, la globalización no deja de ser otra forma de especializarse en logística internacional. En la globalización es la línea estratégica de los grandes operadores internacionales que continuamente están diseñando estrategias para situarse en mercados emergentes. Pero la globalización también puede ser una estrategia de otro tipo de operadores medios, de operadores pequeños, para su futuro. Y yo creo que es interesante, y es un mensaje para los operadores logísticos, que si optan por la globalización existe el método de ponerse de acuerdo con operadores similares de otros países para poder competir con los grandes en logística internacional, sin más. ¿Cuáles son las principales razones para la globalización? Pues miren, Alan Walker, cuando hablaba en una encuesta de las 100 compañías más importantes del mundo,
no operadores logísticos, sino compañías en general, y les entrevistaba por cuáles habían sido las razones para la globalización, destacaban estas, las que figuran en este gráfico de Tarta. Yo aquí destacaría, si ustedes suman, que aproximadamente el 66% de las razones para globalizarse están relacionadas con el cliente. Miren, globalización de los clientes, 31%, existencia de nuevos clientes o de posibles nuevos clientes en mercados emergentes, 27%, y la mejora del servicio, un 8%. Bien, existen muchas razones para entender que la especialización de un operador es una estrategia competitiva. Vamos a enumerar algunas de ellas. Evidentemente, existen muchas diferencias cualitativas entre la logística de cada sector. No es lo mismo la logística de los perecederos, de la cual hemos estado hablando en este encuentro, que la logística del sector de las telecomunicaciones. No tiene nada que ver. Otra razón para especializarse es conciliar las economías de escala con calidad de servicio. No se puede dar servicio o una calidad de servicio adecuada a un coste competitivo si alguien no se especializa en un determinado sector. Por ejemplo, ser especialista en logística de frío precisa unas inversiones tremendas y precisa conocer a fondo las necesidades de la logística de frío. Bueno, necesitas ser un especialista en logística de frío. Otra razón para especializarse, otra razón que explica el valor estratégico de la especialización, son los requerimientos legales que existen en algunos sectores, por ejemplo, el sector farmacéutico. Y por último, las condiciones específicas de tratamiento de muchos productos que necesitan frío o productos que necesitan temperatura controlada o atmósfera controlada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que he podido apreciar, al menos en España, es que el operador que primero se ha posicionado en un sector, el primero que ha conseguido un negocio en ese sector y no lo ha hecho mal, no estoy diciendo que lo ha hecho de forma excelente durante los primeros años, sino simplemente no lo ha hecho mal, al final ha sido, después de los años, el operador logístico líder en ese sector. Esa es una estrategia interesante para los operadores logísticos de tamaño medio o pequeño. Bien, la segunda línea estratégica no podía ser diferente a esta, es decir, optar por los servicios integrales y la integración logística. Miren, esta mañana un colega me preguntaba qué entendía yo por operador logístico integral. Más o menos es esto. La prestación de servicios logísticos integrales tiene dos dimensiones. La referida al flujo de materiales, es decir, tu gama de capacidades operativas, toda aquella oferta de servicios que puedas ofrecer al mercado, y muy importante, importantísimo, la referida al flujo de información, es decir, nuestra gama de capacidades de gestión, información y comunicación. Y dése cuenta que los clientes demandarán cada vez más servicios. Es decir, mira, esto es algo que ya está en los diferentes estudios, se considera una tendencia, al menos en Europa. Una línea de crecimiento de los operadores logísticos es el aumento de la gama de servicios que están ofreciendo a sus clientes. Cuando alguien confía en un operador, le estará exigiendo año a año más servicios y probablemente hasta llegar a la externalización logística total. Esa es una tendencia y esa es una vía de crecimiento muy importante en la actualidad en los operadores logísticos europeos. Bien, y cuando hablamos de integración logística, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de apostar por la integración logística, ¿qué queremos decir? Pues queremos decir que las capacidades de integración con el cliente y dentro de la cadena de valor son importantísimos. Es la vía más importante para conseguir confianza.
simplemente, si nuestro cliente es capaz de ver lo que está pasando con sus productos, porque le estamos ofreciendo información sobre cuáles son los volúmenes de stock o qué es lo que está pasando con su pedido, si ha llegado o no ha llegado, si lo tenemos retenido, solo en ese momento, si hay comunicación, se podrá sembrar confianza, si no es imposible. ¿Y de qué depende esta comunicación? Pues fundamentalmente de nuestros sistemas de información. Bien. Tercera línea estratégica importante. Evidentemente no podía ser otra, la apuesta por la calidad de servicio. Y añadir a lo que hemos dicho hasta este momento sobre calidad de servicio, que la calidad de servicio tiene tres dimensiones. La dimensión de la precisión y la fiabilidad, no cometer roturas de stock, no cometer errores en las entregas y las facturas, cumplimentar las líneas de forma completa, fiabilidad en el plazo de entrega. Otra dimensión, el apoyo al cliente, confirmar entregas, respuesta rápida urgente, información en tiempo real sobre costes, stocks, trazabilidad del pedido. Tercera dimensión, la innovación en el servicio. Cada operador debe pensar en el sector en el que quiere ser líder, cómo puede innovar lo que él está ofreciendo como operador en ese sector. Formas de innovar, ofrecer consultas vía Internet, informar a tus clientes sobre los indicadores de calidad que tú estás controlando, sobre tus costes, sobre tu productividad, sobre los servicios de valor añadido, etcétera, etcétera, etcétera. La mejora de la calidad de servicio, recuerden, es la primera razón en la actualidad para subcontratar. Y por último, y con esto termino, la apuesta por los sistemas de información y las comunicaciones. Un mensaje sobre los sistemas de información. Miren, el sector de la subcontratación logística es un sector muy joven, ¿sí? Y que tiene unos procesos de negocio muy específicos, ¿sí? Muy específicos. Lo que es evidente es que cuando estas compañías piensan en sistemas de información y recurren a los sistemas de información tradicionales, a los típicos ERPs, lo que en estas situaciones aparece es que estos ERPs normalmente no cubren los procesos de negocio de los operadores. ¿Por qué? Porque cuando fueron concebidos, este sector no existía. Cuando fueron diseñados, no se tuvieron en cuenta, por ejemplo, que había que facturar servicios logísticos. Los módulos de facturación de los ERPs facturan normalmente productos, raramente facturan servicios. Bien, trabajando en el sector de la subcontratación logística, nosotros creemos que los sistemas de información orientados a los procesos de negocio de un operador básicamente tienen que tener 5 módulos. Un módulo de comunicaciones, potente con el cliente, un módulo de gestión de clientes, un módulo de gestión de transporte, un potente sistema de información en los almacenes, que trabaje en tiempo real con radiofrecuencia y, por último, un módulo de facturación de servicios logísticos. Y todos estos módulos integrados. Este creo que es el esquema del sistema de información dirigido a los procesos de negocio de los operadores. Y sobre las comunicaciones, decirles una vez más que la comunicación al cliente de información fiable y actualizada es el fundamento de la logística virtual, en la que el cliente controla el servicio externalizado incluso mejor que si fuera propio, pudiéndolo integrar en su gestión. Parece un término nuevo, el término logística virtual. Se está acuñando el término de operador virtual. Es el operador, no es el operador que no hace las operaciones, sino es el operador que presta tanta información a su cliente que su cliente ve la operación como si fuera propia. Los medios son de otros, la gestión de esos medios es de otro, pero tu cliente conoce lo que está pasando con sus stocks y con sus pedidos, incluso mejor
que consultando en los sistemas de información propios de sus compañías. La comunicación, como hemos dicho antes, es la clave de la confianza. Y en este sentido destacar que Internet potenciará la utilización del intercambio electrónico de datos, sobre todo cuando se termine de desarrollar el estándar XML. Muchas gracias. Hace entrega de la placa al doctor Vélez en agradecimiento por su participación el doctor Eduardo Valdivia, quien también ejercerá la función de moderador en la sesión de preguntas. Bueno, antes que comience la etapa final de estos 2 días de trabajo, quiero primeramente, antes de empezar con la rueda, pues agradecer nuevamente la participación de todos ustedes, porque de los comentarios recibidos creo que este 7º encuentro ha sido todo un éxito. Y como para irnos calentando para el